Dirigir un organismo empresarial no es cualquier cosa. ¿Cómo ha sido la decisión más compleja que has tomado para estar al frente de este sector ya por tantos años? Efectivamente, dirigir un organismo es complicado porque el mantener a los desarrolladores, a los proveedores, a los constructores dentro de una cámara depende mucho de la economía nacional, internacional y la estabilidad de esta para sus negocios. Cuando queremos bajar costos, lo primero que quieres bajar o que crees son el área de capacitación, cosas que crees que no te suman en tu día a día o que te impactan directamente económicamente. Es por eso que en la Cámara nuestro objetivo es trabajar todos los días en base a la necesidad del día a día del empresario que está dentro de nuestro sector, palpando y generando las soluciones a corto, mediano o largo plazo, dependiendo del proyecto que se genere en ese momento, del problema que se genere en ese momento, para darle la solución más pronta posible y entonces ellos sientan que de verdad el pertenecer es dar solución a su problema. Bárbara, ¿hubo un momento clave en el que una decisión personal cambió el rumbo de tu carrera profesional? Y si es así, ¿qué te dio la certeza para tomarla? Ay, jole, sí, cuando tienes hijos es un momento clave. Eh, Mi esposo pasó por una situación compleja. Fue un momento clave porque había quien tendría que estar en la casa sí o sí de manera fija. Pero ¿qué me dio la fortaleza? Hace muchos años tuve una experiencia, justo en la universidad, tuve una experiencia y ahí me di cuenta que primero yo y al final yo. Si no me mantenía yo ocupada y feliz haciendo lo que me apasiona, no iba a estar nada bien alrededor de mí. Y gracias a Dios tengo una persona que tiene 20 años conmigo ayudándome y que ella fue el pilar en casa mientras yo tenía que salir a trabajar y cuando regresaba, ya nos apoyábamos entre las dos. Siempre, yo creo que como mujeres, no como hombres también, o como profesionistas o como seres humanos, hay decisiones que marcan un antes y un después en lo profesional o en lo personal. Ujú. Eh, pero yo creo que lo último que debemos de dejar a un lado es lo que te apasiona en la vida, porque si no te vuelves gris y entonces no ayudas a nadie. Así es. Bárbara, en este sentido, esta reflexión es muy buena. A tu alrededor estás prácticamente rodeada por hombres. Hay mujeres que se desempeñan también en el sector vivienda, en el Estado. ¿Cómo es esta relación con ellas en términos de sororidad, de apoyo, para que puedan seguir creciendo? Efectivamente, como dices, este sector en su mayoría es de hombres. Efectivamente, sí hay mujeres. Ahorita comentábamos de algunas, ¿no? Que están en el sector. Para mí no hay diferencia entre hombres y mujeres dentro del ámbito profesional. En la casa sí, porque cada quien lleva un rol, ¿verdad? Pero en la parte profesional, no, yo te podría decir que de la misma manera en la que trabajamos en equipo con algún titular, de la misma manera trabajamos en equipo con las mujeres. Eh, en lo personal, a mí se me facilita más y siempre se me ha facilitado porque he estado siempre en el mundo de hombres, trabajar con hombres, pero todo mi equipo de trabajo son mujeres. O sea, depende de los roles o actividades. Si tengo que confiar en que alguien va a hacer las cosas, eh, me apoyo de mujeres. Pero los hombres son por lo regular las cabezas de este sector y no me ha tocado, de verdad, no me ha tocado enfrentarme con un tema eh, de machismo, por decir así, en el ámbito profesional, en todo o sea, en la trayectoria. Eh, no sé si ha sido el trato que yo he ganado, trabajé en el mercado de abastos de Iztapalapa, entonces como que ahí se cayó. No sé si ha sido eso o
que he tenido la suerte o sí, el beneficio de trabajar con seres humanos abiertos a esta nueva era, ¿no? De Sí. posibilidad de trabajar entre hombres y mujeres. En el sector vivienda, enfrenta hoy grandes retos en materia de planeación, regulación y sostenibilidad. ¿Qué tipo de liderazgo consideras indispensable para responder a este contexto que está tan cambiante? Necesitamos líderes que necesitamos ser un sector con líderes distribuidos a nivel nacional, desde la parte pública y privada, con personas que escuchen no sus propios intereses, sino las necesidades que hay afuera. Nosotros trabajamos sobre un producto que es un derecho constitucional y que además es canasta básica para los mexicanos. Eh, y en la mayoría de las ocasiones, efectivamente, trabajamos con empresarios que ellos llevan a cabo un negocio, pero también trabajamos como Canadevi de la mano de las autoridades en donde nos preocupamos por un problema social que es la oferta de vivienda en el mercado para todos. Hoy tuve una reunión en la mañana ahí en las oficinas y platicábamos que solo el 3% de la población ahorita está alcanzando a adquirir una vivienda. El 3% de la población. Pero como por qué ese 97% no puede alcanzar a una vivienda. Y comentábamos también que la vivienda, si te alcanza para pagarla, estás ahí. Si no, mucha gente con mucho sacrificio adquiere una vivienda y al paso del tiempo se siente tan desgastada y tan ahorcada por su poca capacidad para poderla pagar que termina por dejarla e irse a vivir a casa de la mamá, del tío, del primo, porque además de esa vivienda es el transporte, porque además no es el transporte solo de quien paga, sino de toda la familia. O sea, estamos hablando de que el costo de vivir en tal lugar prácticamente es el 50% de tu ingreso. Em, Tenemos que ser más sensibles, tanto como autoridades como líderes del sector. Mm, No creo yo que sea sano para una sociedad que alguien no tenga esa posibilidad que le da un respaldo y que le da un patrimonio. Eso nos afecta a todos. El que ese 97% no pueda tener su casa nos afecta al otro 3 y al 100% porque estas familias no logran tener una paz emocional ni una estabilidad para sus hijos y termina siendo después un tema de problemas sociales. Y ante este panorama, ¿qué proponen? Bueno, pues nosotros somos iniciativa privada. El proyecto que está trabajando el Infonavit, el de la vivienda del bienestar, mm, es un proyecto acertado y bien intencionado, pero que no se da y no se va a dar en todos los estados de la República. Ustedes saben, porque andan por el Bajío y en Monterrey y en todos lados, que el costo de la tierra más cara del Bajío es el de aquí, de Aguascalientes. Y con el tope que tenemos de los 600,000 pesos, no nos da para construir el modelo de vivienda que ellos nos solicitan, que son estas torres de 4 niveles con características específicas. Ya se hicieron muchos ejercicios. El único proyecto que se dio y que es el único que creo hasta ahorita está autorizado en el estado, es uno en donde la gobernadora aportó la tierra. Entonces le descuentas el costo de la tierra al proyecto y entonces por lo tanto sí da, ¿no? Pero uno en donde la tierra sea de un particular y la construcción a precio de mercado, no hay manera. No hay manera porque aquí nos come el costo de la tierra. A pesar de que estamos en el centro y a lo mejor por logística los materiales no son tan costosos como en otro lado, no la libramos. ¿Qué es lo que proponemos como sector? Que se haga esa misma propuesta, pero se evalúe por zonas del país.
para poder entonces sí a lo mejor ofertar algo de 750,000, no sé, o sea, hacer un análisis de costos y una proyección para que efectivamente la gente de Aguascalientes también pueda alcanzar una vivienda del bienestar, porque hasta ahorita pues nos quedamos fuera de proporción. Sí, es un problema a nivel nacional. En ese sentido, Bárbara, como con la sensibilidad que te caracteriza, si tú miraras hacia atrás y recordaras a Bárbara de 12 años, ¿cuáles eran tus sueños en ese momento y qué le dirías con la vida que tienes hoy? Mm. Bárbara de hace 12 años tenía poco en este sector, pero sabía que el sector se le iba a comer. O sea, sí lo sabía, o más bien sabía que me quería ahogar en el sector, sí. No sabía que iba a ser tan interesante o tan retador, porque en ese momento, promovíamos vivienda social y vivienda económica. El 80% de la vivienda que se promovía era social y económica. Había subsidio a fondo perdido para el trabajador. Desarrollábamos 10,000 viviendas al año. eh, pero pues las condiciones cambian y creo que eso es lo interesante de este sector, que te tienes que ir adaptando o sí a las condiciones. ¿Por qué? Porque pues no puedes dejar de construir vivienda. Em, no todos los desarrolladores han aguantado estos cambios de condiciones. Hay quienes han salido del mercado. Tengo un amigo que me dice que deberíamos de ponernos a vender pollos porque eso es lo que se vende sí o sí, y no batallas tanto. Pero yo creo que los que nos mantenemos aquí somos aquellos a lo que nos apasiona esto. Y para que te apasione, te tiene que interesar tu sociedad. Mm, Ustedes me conocen y luego yo me vuelvo muy sentimental y el tema de la vulnerabilidad del 90% de nuestra sociedad, eh, yo no sé, yo quiero siempre solucionarles la vida, quiero ver cómo les ayudo, quiero algo he de poder hacer desde el lugar en donde esté. Eh, eh, un cuarto, un pintar la casa dignifica, o sea, el aventar un piso dignifica. Ya el solo hecho de tener un techo dignifica al ser humano, al mexicano nos dignifica. Creo que Bárbara ha crecido mm, desde el corazón, o sea, me hice una persona más que piensa más. Lo que me acabas de decir, ¿cuáles son tus retos? Ya sé. En ese momento mis retos, cuando tuve que decidir entre mi familia y mi casa, dije, yo. Ahora digo, ¿yo qué puedo hacer por los que están allá afuera? O sea, si ya gané un poquitito de credibilidad, híjole, ¿qué me dejas hacer? Yo les digo, úsenme en el buen sentido, utilícenme en el buen sentido, aprovéchenme en el buen sentido. A ustedes diputados que les toca la comisión y que a lo mejor no conocen tanto, úsenme. A ustedes nuevos titulares de dependencia, úsenme. O sea, yo estoy dispuesta a compartir toda esta experiencia de casi 20 años en el sector, con tal de que demos una solución a la sociedad en la que vivimos. Mi muchacha empezó con una casa recuperada de Infonavit de doble vuelta. Era un cuartito. Su casa tiene 5 recámaras, porque hay programas de autoconstrucción, viven sus hijos ahí, viven felices en comunidad, sus hijos con sus nietos, eso es lo que quiere la gente. La gente no quiere que le den. Hay casas de 600,000 pesos, pero están en no sé dónde. No, pero es que a mí me gusta vivir en Chicahualas porque ahí vive toda mi familia. Pues yo te la puedo vender en Valladolid. No, pues no. Gracias. Es lo que va a terminar pasando. Tenemos que ser más sensibles con las necesidades de la gente, más que con el negocio De la vivienda. de la vivienda.
Bárbara, eres un referente en el sector, te conocemos desde hace muchos años también y sabemos que tu opinión pesa y es importante. Pero a mí me parece que además puede ser mucho más valiosa ese ejemplo en tu vida profesional y en tus casos de éxito y de liderazgo, cómo te has desempeñado. ¿Qué consejo le darías a aquellas mujeres que quieren estar en un sector que es dominado por los hombres, pero que le da la bienvenida a las mujeres y no se atreven? ¿Cómo que no se atreven? O sea, Conozco a muchas mujeres que dicen, es que no, es que esta parte de temores, de no validar su voz. yo creo que cuando tú crees en ti mismo, haces que los demás creen en ti mismo. Así de sencillo. Cuando tú llegas y hablas con la certeza de, de lo sé y estoy tan comprometida y estoy tan consciente de esto y tengo la información en la mano, en ese momento no tienes que esperar que los demás te aprueben. En automático, o sea, tú llegas con ese poder. Es, cree en ti y los demás van a creer en ti. O sea, así de fácil. Si tú ya llegas en desvaloración o en disminución, pues entonces, Sí. y sí me ha pasado, o sea, y sí me ha pasado, pero le doy la vuelta en 5 minutos, de verdad. Yo creo que a mí algo que me ayuda también es que yo soy muy analítica de la gente. Aquí todo depende de uno, no depende de que los de afuera te acepten, depende de que tú te aceptes y te la creas. Ese sería el consejo. Ese sería el consejo. Eh, esta edición saldrá justamente en marzo. Siempre hacemos una edición que hable de las mujeres, pero en esta ocasión lo quisimos hacer desde este ángulo, liderazgo, toma de decisiones. ¿Cuál ha sido para ti la toma de decisiones más importante que te ha permitido tener el liderazgo que tienes hoy? La toma. Creo que cuando me propusieron participar como directora de control urbano, eh, este, yo sentí ese miedo que sienten algunas mujeres que dicen, no me sentía ni con la capacidad, sobre todo con la credibilidad de yo poder autorizar o no autorizar proyectos, usos y demás. Poder autorizar o no autorizar el desarrollo urbano de una ciudad, porque de los usos de suelo se desprende prácticamente todo. Este, lloré, lloré y lloré, y en ese momento me aventé al vacío, por decir así. Y creo que ahí está el punto. A veces, en el momento no sabes cuál es la decisión que tienes que tomar. Tienes que confiar y las cosas se tienen que dar. O sea, y las cosas se te van a ir dando. Eh, Estoy segura que muchos de gente exitosa no supo que iba a llegar a ser lo que hasta, o sea, lo que llegó a ser en el momento de la primer toma de decisión. Eso, haberme permitido participar en ese puesto, creo que fue el antes y el después de Bárbara dentro de este sector. Y una decisión compleja fue bajar un proyecto del presidente de Canadevi de una comisión de desarrollo urbano, de sustentabilidad, servicios, diseño y vialidad, que se lleva a cabo en la CEPLADE, porque no estaba de acuerdo con cómo se había desarrollado el proyecto. Sabía que estaba mi trabajo de por medio, ¿verdad? Porque mi jefe, Ujú. y el hermano del secretario, pero la congruencia en mi actuar es la que me ha dado la posición que hoy tengo.
Y digo, todo salió muy bien. O sea, efectivamente, el desarrollador dijo, claro, que había un área de oportunidad y no la identificamos. Claro, podemos hacer proyecto y mejor ciudad. Este, y se metió. Pero esa vez sí temblé. Sí dije, híjole, pero no me iba a ir porque en esa mesa está gente de los municipios, gente de las dependencias estatales, municipales y también titulares de colegios, cámaras y así. Para mí era, independientemente de que estuvieran ellos, pero para mí era, si no estoy de acuerdo con el proyecto y creo que el proyecto no es un proyecto sano para una zona nueva de desarrollo, en donde puedes empezar a crear, no es que estés adaptándote a lo que ya existe, puedes empezar a crear. Dije, no. Y justo con los años que uno tiene en la mesa, pues si tú dices no, a veces la gente que tiene pocos años se va con tu no, pues sucedió y sí, saliendo de ahí le hablé y le dije, fíjate que esto y esto y esto, sí, está bien, no pasa nada. Me despido y quiero que nos despidamos, que sí nos des un mensaje para las mujeres de cualquier sector, no solamente del sector de la construcción, un mensaje de confianza. El mensaje que le daría como si se lo daría a mi hija, este, o sea, siempre piensen, somos mujeres, seres independientes, con deseos de crecer, de proyectarnos, profesionales, familiares, personales. Todo lo que te lleva a un común denominador se desprende de un solo ser. Si ese solo ser no está en brillo, no puede brillar nada de lo demás. Para que nosotros podamos formar un equipo de trabajo con un ambiente, con un buen ambiente, para que puedas tener una familia, como tú la sueñas, necesitas como mujer sentirte completa. Primero hay que pensar qué nos hace sentirnos completas y luego repartir todo lo que dice la sociedad o el sistema que le tenemos que repartir a los demás. Porque como mujeres te tienes que dividir en 18,000, pero el uno que sea para ti. Y eso que te permita, ya llena, que te permita para lo demás. Eso va a hacer que como ser humano estés contenta sí o sí en cualquier punto donde estés. No se opaquen, crean en sí mismas, y de ahí aviéntense, que las cosas se van a dar. Gracias, Bárbara.